Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Dios les bendiga, qué gusto saludarles. Ya estamos aquí. Perdón, vamos a tratar de ajustar aquí. Creo que ahí está mejor. ¿Cómo están? Buenas noches, saludos, Dios les bendiga, qué gusto que estén aquí con nosotros. Hoy es martes, hoy es Día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de encontrarnos aquí en Facebook, de reunirnos para charlar, para platicar, para conversar acerca de las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros y de las que espero, las que Dios les pueda bendecir, les pueda ayudar, les pueda fortalecer y que reciban de parte de Dios gracia, favor y misericordia. Para mí es un gusto poder estar con ustedes cada martes. A veces es complicado, hace 8 días no estuvimos, pero aquí estamos otra vez. No es por otra cosa, simplemente son actividades que tenemos que hacer, cosas que tenemos que realizar. Estoy tratando aquí de ajustar, quedó un poco levantada. Y gracias. Pero aquí le hacemos al técnico, al locutor, al predicador, al asistente, a todos le hacemos aquí. Así es que, pues bienvenidos sean. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Hace 8 días no pudimos estar, son cuestiones personales y a veces no nos alcanza el tiempo para hacer todo lo que queremos hacer. Pero siempre que tengamos oportunidad y que tengamos chance de reunirnos aquí con ustedes, pues aquí estaremos con gusto para compartir con ustedes lo que yo creo que Dios ha puesto en mi corazón para estar compartiendo con ustedes. Así es que bienvenidos, quédense en la conversación de esta noche, déjenos tu comentario, déjanos tu like. Gracias a los que ya lo están haciendo, gracias, porque eso nos ayuda a que el algoritmo avise a otros que ya estamos aquí en vivo y ellos también puedan conectarse. Eh, para mí es un gusto poder aprovechar esta noche y poder compartir con ustedes. Bueno, resulta que hoy estaba viendo algunas publicaciones de algunos amigos míos, amigos de la juventud, de los tiempos de preparatoria, y hoy estaban recordando el cumpleaños 50 de un querido amigo que ya partió, ya se nos adelantó y creo con todo mi corazón que él está con el Señor ahora, está disfrutando de una vida nueva, así creo, así lo siento en mi corazón. Hay una promesa para su madre, para sus abuelos, una promesa de parte del Señor de creen, el Señor Jesucristo era salvo tú y toda tu casa. Y hoy están recordando estaría cumpliendo 50 años, mi querido amigo Carlos, y creo con todo mi corazón que él está ya con el Señor en una mejor oportunidad, una mejor vida, con la gracia y el favor de Dios. Eso es lo que creo. Sin embargo, quería mencionarlo porque algo que sucede muchas veces es que si perdemos a un ser querido, si un ser querido se nos adelanta, a veces no sabemos cómo superarlo. Eh, Muchos consejos surgen muchas ideas de cómo se podría superar una situación así. La verdad es que creo con todo mi corazón que es una situación difícil de superar. Perder a un ser querido es algo muy difícil de superar. Así es que a veces es complicado, a veces es difícil eh, tratar de vivir con esa ausencia de ese ser querido. Pero una de las cosas que creo que nos puede ayudar, una de las cosas que creo nos puede fortalecer para superar la pérdida de un ser querido, es recordar los buenos momentos. Aprender, yo lo digo a veces como muy repetitivo, a veces lo estoy. Cuando me escucho decirlo, creo que lo estoy repitiendo ya muchas veces, pero creo que la mejor forma de recordar a alguien, no podríamos olvidarlo, es difícil olvidar a un amigo, un familiar, un ser querido, es difícil, sobre todo cuando lo has querido tanto. Entonces, si no lo puedes, no se trata de olvidarlo más bien, sino se trata de no vivir con el dolor de su ausencia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podríamos superarlo? Creo que la mejor manera es aprender a amar a ese ser querido en su ausencia. Es decir, amar a la distancia como si no estuviera cerca de nosotros, como si estuviera en otra parte, que no podemos verlo muy seguido, pero que sabemos que está ahí y sabemos que podemos amar su persona, lo que hizo, lo que realizó. Así es que si tú tienes alguna pérdida emocional, una pérdida familiar, un ser querido que ya no está contigo, hay que aprender a amarlo de manera distinta. Y a veces suenan las palabras, pero no sabemos cómo hacerlo y
Lo mejor que te puedo decir es eso. Si has tenido alguna pérdida, recuérdalo con cariño, recuérdalo con amor, con afecto y ten presente que en algún momento podríamos volver a vernos. El apóstol Pablo dice que nos esforcemos por alcanzar a los que ya se adelantaron, que en algún momento habrá esa oportunidad. Ok, solo quería mencionarlo, recordando a mi buen amigo Rocío Pastrana, dice sí, abrazos a Peli hasta el cielo. Sí, es mi querido amigo Carlos. Hoy estaría cumpliendo 50 años. La verdad es que yo hice una distancia muy grande con él, no por otra cosa, tomamos rumbos distintos, pero cada vez que nos veíamos era un momento de alegría, de gozo, de apacharnos, de abrazarnos, de recordar las cosas que hicimos en nuestra juventud. Y siempre fue una amistad muy sólida, además de que siempre estuvieron presente él y varios amigos más, o siempre han estado presente él, su familia y otros amigos han estado presentes en mis oraciones, así es que cada vez que nos veíamos, pues para mí era un gusto verlo. Eh, pero sé que muchos amigos, su familia, mis amigos que eran amigos de él, estuvieron más cerca de él y a ellos les duele más la ausencia de mi querido amigo Carlos, así es que estuvieron más en contacto con él, lo vieron más, convivieron más, estuvieron cerca, su familia cercana, amigos cercanos, compañeros comunes entre él y yo. Entonces a ellos sé que les ha dolido más la ausencia de Carlos, así es que les mando a todos ellos un abrazo bien fuerte, queridos amigos, los quiero mucho, están en mis oraciones y confío en Dios de que ustedes sean fuertes como lo son y que el recordarlo no sea para hundirnos en el dolor, sino sea para honrar su memoria y recordar con afecto quién, qué hizo y cómo lo hizo. ¿Ok? Entonces, un abrazo bien fuerte. Los quiero mucho a todos y que Dios les bendiga. Y bueno, habiendo hecho pequeño, esa pequeña pausa, déjenme mover esto, no me gusta. Me siento como, incluso me siento hasta lejos. Perdón si hago este movimiento. Ah, dice que ya no, que no lo puedo mover, así es que vamos a conformar con lo que ahora tenemos. Lo siento mucho. Perdón, ¿qué es esto? Perdón, lamento esa obstrucción, ese movimiento brusco que tengo que hacer, pero me siento aquí lejos de la cámara y es la posición en la que puse el teléfono. Hoy lo puse al revés y ya ahorita que trate de enderezarlo me dice que durante la transmisión no puedo cambiar la posición del teléfono. Intenté hacerlo, pero no se pudo, ¿ok? Así es que estoy acostumbrado a hablar de este lado y ahora la cámara me quedó aquí. Así es que, perdón por eso, fue una falla técnica desde el principio, pero les envío un fuerte abrazo y vamos al tema. El tema de hoy es lo difícil de creer. Hablando de fe, hablando de Dios, hay algo que es bien difícil de creer. O sea, la parte difícil de tener fe es eh, la disposición de nuestro corazón a creer. Yo, yo pienso con todo mi corazón que todos los seres humanos, tengo esa convicción, no solamente porque estoy convencido de ello, sino porque lo he aprendido a través de la Biblia y a través de la propia experiencia personal. Creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de creer. Lo he enseñado muchas veces, lo he dicho muchas veces y hoy quiero repetirlo solamente brevemente. Tenemos la capacidad de creer, todos los seres humanos podemos creer. Tenemos la capacidad de disponer dentro de nosotros la posibilidad de tener fe en algo o en alguien. Eh, todos creemos, todos tenemos esa facultad, ese don dentro de nosotros de tener fe. Todos los seres humanos tienen fe. Algunos no le llaman fe porque suena muy religioso, suena muy espiritual y lo religioso y lo espiritual no es para ellos porque son muy intelectuales o son muy inteligentes. Entonces eso de la fe el de tener fe y de creer, eso es algo que no va con ellos. Así es que no le llaman fe, no le llaman tener esa creencia en algo o en alguien. Simplemente son convicciones, son opiniones, es conocimiento.
que no le atribuyen a la capacidad del don de creer la facultad que tenemos de poner nuestra confianza en algo o en alguien más. La fe es precisamente eso, poner tu confianza en algo o en alguien más. Cuando tú tienes fe, es porque estás creyendo que eso que está por suceder o esa persona que está a punto de hacer algo, confías, pones tu confianza en que eso va a pasar, que eso va a suceder. Eso es tener fe. La gente no le gusta, a algunas personas no les gusta llamarle fe porque creen que en el momento de hablar de fe se están convirtiendo en personas religiosas o están cayendo en alguna religión y como podrían ellos o ellas caer en una religión o creer en una religión o creer en Dios si dentro de sus corazones o en sus convicciones no existe esa posibilidad. Así es que no le llaman fe. Nosotros sí le llamamos fe. La Biblia lo describe así. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es poner tu confianza en algo que todavía no has visto posible o que todavía no has visto como real o que no has visto que está sucediendo, pero confías en que pudiera pasar. No estoy hablando de coincidencia ni tampoco estoy hablando de probabilidad. Ese es otro tema, ese es otro asunto. Nosotros no obramos por las coincidencias ni obramos por las probabilidades. Las probabilidades te dan ciertas posibilidades dentro de un número limitado de opciones o de capacidades de que pudieran acontecer, de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a lo que ha acontecido antes, de acuerdo a los testimonios anteriores o de acuerdo a las circunstancias anteriores, como si fuera un experimento científico que te da las posibilidades de que eso vuelva a pasar. Eso para nosotros no es fe. Podría ser una probabilidad, pero la fe no es una probabilidad, porque la probabilidad tiene, como lo dije antes, tiene un número limitado de opciones para que suceda. Podríamos exponerlo hasta el infinito, llevarnos esa probabilidad a que suceda entre un infinito de posibilidades de que suceda, pero siempre está condicionado a un límite o a una condicionante que permita que eso suceda o no. Entonces existe la posibilidad, si yo aviento una moneda, existe la probabilidad 50-50 de que caiga águila o de que caiga sol o cara o cruz, como le dicen en otros lados. Pero esa es una probabilidad. Tengo unas opciones, tengo unas posibilidades de dónde pudiera suceder eso o dónde podría pasar eso. La fe no es una probabilidad. La fe, de hecho, existe la fe dentro de un sinnúmero de posibilidades, incluso inimaginables o incontables, para que algo acontezca. Entonces la fe no está limitada a una posibilidad. La fe sucede aún dentro de lo imposible, dentro de lo que no podría pasar, mientras la ciencia asegura que solamente está condicionados bajo ciertos parámetros de acuerdo al método científico que revisa una y otra vez las posibilidades de los acontecimientos para asegurar que eso es real o que eso sucede. Bueno, nosotros por medio de la fe creemos que aunque no haya sucedido nunca antes o aunque no haya pasado nunca antes o no exista un antecedente de algo, creemos que puede pasar. Entonces ponemos nuestra confianza, cuando hablamos de fe, es que estamos poniendo nuestra confianza en lo que Dios quiere hacer para nosotros. A veces es bien difícil creer. A veces es difícil aceptar la fe porque es doblegar todos aquellos paradigmas, aquellos pensamientos, aquellos moldes que están en nuestra cabeza que nos dicen que las cosas tienen que ser de cierta manera o porque si no lo hemos visto de cierta manera, pues no es posible y por lo tanto no es real y como no es real entonces no existe y entonces no tenemos fe. Por eso, como empecé diciendo hace un momento, mi corazón y mi convicción es de que todas las personas tienen la posibilidad de creer. Ahora, el asunto es en dónde ponen su confianza o en dónde ponen su fe. ¿En qué están esperando que suceda algo o por qué están esperando que pase? Nosotros es más fácil poner nuestra fe en la posibilidad de que algo suceda. Te pongo un ejemplo. Si tu carro se descompone y lo llevas con un mecánico que ya te arregló el carro anteriormente y te lo dejó bien, te lo dejó funcionando bien, cuando lo llevas la siguiente vez, tienes la confianza de que la siguiente vez tu carro va a quedar bien, porque ya hay un antecedente de que antes te lo arregló y antes lo dejó bien y por lo tanto lo llevas con ese mecánico porque tienes esa confianza. No le llamarías fe, le llamarías confianza, pero la fe precisamente es confiar, confiar en aquel o en aquello o en algo o en alguien
en lo que tú tengas la certeza de que no te va a fallar. Eso es poner tu fe, tu confianza. Y podemos poner nuestra fe en cualquier cosa. Hay quienes confían en el dinero, en lo que ganan, en su salario, y de acuerdo a lo que están percibiendo quincenalmente, semanalmente o mensualmente, tienen la confianza de que van a poder pagar sus cuentas, salir de sus broncas, comprar lo que sea necesario, poder irse de vacaciones porque tienen la confianza de lo que están ganando, están poniendo su confianza en su salario. Hay quienes confían en un partido político y aseguran o afirman en su corazón de que esa es la opción que va a poder cambiar sus circunstancias en su sociedad y por lo tanto a su familia, y por eso ponen su confianza en un partido político o en un personaje político. Hay quienes confían en un médico, van con el médico y si el médico le acierta aquella enfermedad que está padeciendo y le da la cura o el remedio que le haga superar esa enfermedad, por supuesto que la siguiente vez que se enferme va a buscar a ese médico y va a tratar de encontrarse con él porque de alguna manera le da esa certeza, la seguridad de que está bien, de que puede sacarlo de su problema o puede ayudarle a superar su necesidad. Y eso es lo que hacemos, en eso ponemos nuestra confianza. Ahora, un mecánico te puede fallar, tu salario te puede faltar, un médico se puede equivocar. Y ahí es donde muchas veces, por eso cambiamos de médico, por eso cambiamos de medicamento, por eso cambiamos de mecánico, por eso cambiamos de trabajo, porque queremos tener una certeza, queremos tener la certeza de algo que no está en nuestras manos controlar. Yo no puedo controlar la capacidad de un médico, su conocimiento, su habilidad para hacer un diagnóstico y encontrar la enfermedad y darme el medicamento adecuado o correcto que me pueda sacar de la enfermedad. No tengo esa certeza de que el médico vaya a obrar con toda su inteligencia y con todo su conocimiento para darme la cura a mi enfermedad. No tengo la certeza de que mi trabajo o mi salario vaya a ser permanente. Puedo tener la confianza de que así sea, pero no tengo la certeza. No tengo la certeza de que un político o un partido político haga lo correcto y se conduzca correctamente por el bienestar de una sociedad y también de mi familia. No puedo tener esa certeza. Entonces, cuando somos decepcionados por todos esos personajes o esas personas o esas circunstancias o aquellas cosas en las que hemos puesto nuestra confianza, nuestra capacidad de confiar se debilita. Incluso hay quienes dicen, no confíes en nada ni en nadie, confía en ti mismo. Pero cuando nosotros nos fallamos porque no nos levantamos temprano para una cita, porque no respetamos las reglas de la dieta, porque no cumplimos nuestras promesas o nuestras palabras y no dijimos que íbamos a hacer esto o aquello y no lo hicimos, entonces nosotros mismos nos hemos decepcionado y hemos fallado en nuestra capacidad de cumplir aquello que prometimos y por lo tanto nuestra confianza también se debilita. Entonces constantemente somos llevados al límite de creer. Somos puestos al límite en donde podemos tener la certeza de que estamos creyendo o dudar si tenemos la capacidad de poner nuestra confianza en alguien más o en algo más, incluso en nosotros mismos. Cuando eso sucede, cuando esa decepción constante está aconteciendo muy frecuentemente en nuestras vidas, pues difícilmente vamos a poder confiar. Si difícilmente confiamos en lo que estamos viendo, en el médico, en la medicina, en el mecánico, y hasta le decimos al mecánico, no me vayas a quedar mal y no me vayas a fallar, y seguro que ya quedó maestro y seguro que ya está funcionando bien, y te sales del taller y te aguanta un día, dos, y a los 3 días ya está fallando otra vez y dice, ay, ese mecánico me transó, me engañó, me mintió, o el médico, o el trabajo, o un político, quien sea. Cuando somos decepcionados por alguien más, nuestra fe se debilita, nuestra capacidad de confiar se debilita. Y más todavía si nosotros nos fallamos a nosotros mismos, si no cumplimos lo que prometimos, si no hicimos lo que quisimos hacer, si no nos conducimos correctamente, si no sabemos administrar nuestro dinero, si no cuidamos nuestra salud, si dijimos que ahora sí lo íbamos a hacer y no lo hacemos, por supuesto que nuestra fe o nuestra capacidad de confiar se debilita y por supuesto también que vamos a batallar con la capacidad de creer. Ahora, lo difícil de creer es precisamente eso, poner nuestra confianza. Lo difícil de creer es depositar nuestra confianza.
Insisto, si es difícil confiar en quien vemos, cuán difícil es confiar en quien no vemos. Y la Biblia nos da muchos ejemplos acerca de creer en Dios. De hecho, la Biblia le llama al Señor el Dios invisible o el Señor invisible, aquel que no vemos, aquel que no podemos ver, pero que está ahí. Y aunque no lo vemos, Él es real y está ahí constantemente. Pero algo que me queda clarísimo acerca del Dios en el que nosotros creemos, el Dios de los cristianos, el Dios de la Biblia, el Dios en el que creemos es un Dios que no falla, es un Dios que no puede fallar lo que Él dicho que haría. Y una de las cosas que el Señor Jesús enseñó es que si nosotros creyéramos en Él, que si nosotros pusiéramos nuestra confianza en Él, Él no nos fallaría. Que nosotros podríamos confiar en Él, orar en su nombre, pedirle al Padre en su nombre, y Él haría lo que nosotros estamos pidiendo desde los cielos. Esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo creer. Esa es la parte que es difícil acerca de creer. Poner nuestra confianza en Dios. Y nosotros le podemos decir al mundo y nosotros mismos nos podemos repetir todos los días, cree en Dios, cree en Dios, cree en Dios. Y le decimos a nuestra familia, crean en Dios. Y le decimos a nuestros hijos, cree en Dios. O nosotros mismos tratamos de convencernos de que sí creemos en Dios y que estamos confiando en Él. Pero cuando se ponen las cosas difíciles, cuando las cosas se complican, cuando tenemos a los acreedores a la puerta llamando para que paguemos nuestras cuentas, o cuando uno de nuestros seres queridos se enferma, o cuando nuestra posición en el trabajo se tambalea, o nuestra relación matrimonial está pasando por una crisis, en ese momento que deberíamos de poner toda nuestra confianza en el Señor, no la ponemos. Recurrimos al psicólogo, al terapeuta, al amigo, al compadre, al vecino, a alguien que nos diga, vas a salir de esto, o que nos dé una posible solución a lo que nosotros no podemos controlar. La certeza que tenemos o nuestra fe se vuelve sólida cuando podemos controlarlo. Nuestra fe parece estar clara y firme cuando las cosas están en nuestras manos, pero cuando hay incertidumbre, cuando no vemos a futuro, cuando no tenemos la certeza de lo que pueda pasar, por supuesto que no tenemos fe. La fe se debilita porque no tenemos la certeza, no tenemos la garantía, o no estamos viendo con nuestros ojos que eso que estamos esperando que suceda, en eso en lo que estamos creyendo, o en eso en lo que estamos confiando que pueda pasar, no lo estamos viendo, y por lo tanto no existe la posibilidad de que suceda el milagro. Entonces, cuando hablamos de creer en Dios y hablamos de creer en el Dios que la Biblia nos presenta y que la Biblia nos enseña en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando hablamos de creer en Dios, no se trata de creer en Dios, en un Dios que me convenga o que yo quiera a conveniencia amoldar o moldear para que me conceda los deseos de mi corazón, como si fuera un genio de la lámpara. Las instrucciones de parte de Dios en la Biblia es que confiemos en Él, que creamos en Él, que creamos en su palabra, que creamos que Él es real. Y cuando se trata de creer en Dios, cuando se trata de buscar a Dios, la parte difícil es permanecer creyendo en algo que no estamos viendo todavía como una posibilidad. Confiar en Dios es la parte difícil de la fe. No porque la fe sea difícil, no estoy diciendo que, hermano, la fe es difícil y entonces, no quiero irme por ese lado, no estoy hablando de esa manera. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros podemos creer, pero creer en Dios, creer en el Señor Jesucristo, esperar que Dios haga un milagro, confiar en que Dios va a hacer un milagro, esa es la parte difícil, porque te tienes que mantener fiel en esa confianza y en esa fe, te tienes que mantener fiel hasta el final, no a mitad del camino, no empezar a ver que la luz empieza a brillar o que empiezas a salir del túnel y dices, ya, ahí se ve la luz, avancemos, ahí se ve la luz. No, porque muy probablemente no veas ninguna luz en medio de la oscuridad, por medio de la batalla por la que estás pasando. Probablemente todo sea oscuro, todo sea terrible, todo está pasando mal, todo se complica, las cosas no están resultando como lo pensaste, ni siquiera como cuando oraste que esperabas que sucediera un milagro y no está pasando nada. Entonces tienes que mantener la confianza en el Señor aunque no veas nada, aunque no exista el antecedente de que ese milagro ya le sucedió a alguien o de que ese milagro ya le pasó a alguien y entonces
ese milagro te puede acontecer a ti, porque es bien fácil creer en el milagro que ya le pasó a alguien. Ay, le pasó, estaba endeudado hasta el gorro, y cuando vimos la noticia de que alguien que estaba endeudado hasta el tope, de repente Dios es el milagro y las cuentas se pagaron y las deudas se pagaron y todo estuvo maravilloso y esa persona salió del apuro, decimos, entonces Dios también puede hacer un milagro. Si oímos de que alguien estaba enfermo de cáncer y fue curado del cáncer de manera milagrosa, entonces yo también puedo ser curado del cáncer. Y entonces cuando hay un antecedente de alguien que ha recibido una respuesta sobrenatural, un milagro sobrenatural de una petición que se parece a la nuestra, para nosotros se vuelve un poco más sencillo de creer. Pero, ¿y si a nadie le ha pasado lo que nosotros estamos esperando que pase? Si nadie ha recibido un milagro como el que nosotros estamos esperando recibir y nadie ha tenido la oportunidad de salir de las dificultades, porque nadie se ha metido en tantos problemas como nosotros y decimos, ¿cómo alguien podría salir si nadie le ha acontecido? Bueno, eso es muy difícil, porque ahí es donde tienes que poner toda tu confianza en Dios y saber que Él lo puede hacer. Esa parte de confiar en el Señor, yo puedo decir todos los domingos en la iglesia, en la reunión y aquí en las transmisiones que tenemos aquí en Facebook, yo puedo decir, tengo fe en Dios, yo creo en Dios. Hermanos, hermanas, tengan fe en Dios y vamos a orar para que la fe de Dios sea sobre ustedes. Y podemos tener ese discurso bonito de la fe, de que todo es posible, para el que cree todo es posible, pero la parte que no hablamos casi nunca los que predicamos, los que enseñamos la palabra, es que la fe es difícil cuando no tienes la capacidad o la decisión de confiar plenamente en Dios. Y como lo he dicho muchas veces, la fe en Dios no es una fe ciega. No es que, ay, sí, cierro mis ojos y que Dios me agarre y que me lleve. No, no, no. La fe en Dios no es una fe que nos lleva a través de el desconocimiento o la ignorancia completa de lo que Dios podría hacer. Nosotros confiamos en Dios y ponemos nuestra fe en Dios porque sabemos, nuestra fe tiene conocimiento, nuestra fe implica nuestra razón, nuestro entendimiento. No es quitar nuestro entendimiento y nuestro pensamiento y quitarnos y andar como zombies sin cerebro, tratando de creer en Dios acerca de lo que Él puede hacer. No, la fe necesita tu entendimiento, la fe necesita tu razón, la fe necesita tu lógica, la fe necesita tu capacidad y la información que puedas recibir acerca de toda tu vida y de todas tus circunstancias y de todo lo que pueda pasar y de lo que no pueda pasar. De las posibilidades de lo que dicen los médicos, los científicos, la lógica, el entendimiento, la capacidad, la habilidad de todo tu entorno, necesitas saberlo. Pero ahí es donde tomas todo eso que tú sabes y todo eso que tú conoces y todo ese entendimiento que tú tienes y los paradigmas y los moldes en tu cabeza y el entendimiento que has logrado construir a lo largo de tu vida, y ahí es donde tomas todo eso y lo llevas cautivo, lo sujetas y lo pones cautivo y le dices a Dios, Señor, todo esto me dice que no es posible, pero tu palabra me dice que sí es posible. Y voy a confiar en lo que dice tu palabra, aunque todas mis circunstancias, aunque todas las evidencias, aunque todas las posibilidades y aunque todas las personas me digan que no va a pasar, que no es posible, yo voy a poner toda mi certeza en ti, en que sí es posible. Y muchas veces nos habremos equivocado, habremos fallado, habremos cometido errores, habremos dejado de creer, nos habremos apartado de Dios y hemos sido fríos en nuestro corazón. No hacemos por los demás, no tenemos un corazón de servicio, no tenemos un corazón dispuesto a ayudar a los demás. Pensamos todo el tiempo en nosotros mismos. Y a pesar de todo eso, cuando tú sujetas todo eso que tú eres y todos esos pensamientos que tú tienes y los tomas en tu voluntad y en tu propia decisión para decir al Señor, a pesar de todo esto, Señor, quiero confiar en ti, quiero creer en ti, quiero esperar en ti y saber que a pesar de todo y a pesar de lo que veo y a pesar de lo que vivo, a pesar de lo que vivo, puedo confiar en que tú estás en control, en que tú puedas hacer el milagro, en que tú puedes obrar en mi vida y puedes obrar a favor mío y a favor de los que amo y a favor de aquello que estoy esperando que pase. A pesar de que no es posible o a pesar de que no haya un antecedente. Y eso es tener fe y esa es la parte difícil de tener fe.
tomar por voluntad propia, porque tiene que ser por tu voluntad propia, el poner toda tu confianza en Dios, aunque todo te diga que no va a pasar o aunque todo te diga que no va a suceder lo que tú esperas. Y además de eso, saber, porque eso es también la fe, y esa es también parte de la dificultad de la fe, también es saber que si Dios no hiciera el milagro que tú esperas, no significa que Dios no existe. Porque mucha gente cuando pide a Dios y hace todo esto que yo te estoy diciendo, de tomar todos sus pensamientos y llevarlos cautivos a los pies de Cristo y poner toda su confianza en el Señor y esperan el milagro, cuando el milagro no sucede, simplemente dejan de creer en Dios y dicen, no, Dios no existe porque yo le pedí, porque yo oré, porque yo supliqué, me hinqué, cambié, hice esto, hice el otro, y le dije a Dios que hiciera un milagro y Él no lo hizo. Por lo tanto, Dios no existe. Ese pensamiento o esa manera de pensar demuestra una cosa. No confiamos completamente en Dios. Porque si confías completamente en Dios, si aceptas tener fe en Dios, a pesar de que no lo veas, a pesar de que no lo sientas, a pesar de que no lo entiendas, aceptarías a plenitud la voluntad de Dios. Ahora, Dios es tan bueno y tan misericordioso que aunque no logramos entender toda la voluntad de Dios, Él tiene misericordia de nosotros y en ocasiones, en la gran parte de las veces, nos concede las peticiones de nuestro corazón. Aun cuando estemos equivocados, aun cuando nuestra fe no esté en Él, sino en la oración que el pastor hizo, o el milagro sucedió porque alguien está orando por nosotros y no necesariamente porque nuestra fe está actuando, sino porque la fe de alguien más está actuando a favor de nosotros. Y aún así, Dios tiene misericordia de nosotros y Dios hace y concede muchos de los milagros que nosotros estamos esperando que pasen. Pero tenemos que creer también que Dios es soberano y que su voluntad es soberana y que si Él dice no, pues es no, y si Él dice sí, es sí. Pero al final de cuentas, la certeza, para que no se confunda usted y no vaya a pensar de que yo le estoy diciendo que Dios no va a responder a tu oración, la certeza que tenemos, la garantía que tenemos es que el Señor mismo, la misma Biblia habla de que las promesas de Dios para los que creemos, para los que hemos decidido seguir a Jesús, para los que creemos y estamos rendiendo nuestra voluntad constantemente al Señor Jesucristo, para nosotros las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Es decir, Él concederá nuestras peticiones. El mismo Señor Jesús dijo, yo haré lo que ustedes pidan, pedid y recibiréis. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos y todo lo que hagan, todo lo que pidan al Padre, yo lo haré. Si me aman, pidan, crean al Padre y pidan en mi nombre y yo lo haré desde los cielos. Entonces, hay más de una ocasión en la Escritura y sobre todo en el Nuevo Testamento donde el Señor Jesús insiste en que creamos, que tengamos fe para pedirle a Dios y para creer en Dios acerca de lo que Él puede darnos y de lo que Él quiere darnos. Pero eso es lo difícil de creer. Eso es la parte difícil de creer, la parte difícil de poner nuestra fe en Dios. Y muchas personas prefieren pasar por ese momento de fe, por ese momento de desafío en Dios, de desafío en la fe en Dios, porque no se crean, no es fácil esperar pacientemente hasta que el milagro suceda. No es fácil poner toda tu confianza en Dios, aunque todo te dice no va a pasar, no es posible, nunca ha sucedido tal cosa, no te va a pasar a ti, ni creas, ni sueñes, ni pienses que Dios va a hacer un milagro. Es más, ni creas porque Dios no existe. Y aunque todo te dice lo contrario, o todo te señala lo contrario, todos te hablan lo contrario a la fe, es bien difícil mantener nuestra confianza en el Señor porque todo nos dice que no, todo nos dice no es posible. Y es ahí donde cerrar los ojos, no porque sea una fe ciega, donde cerrar los ojos es sujetarte de Dios y decir por medio de la fe, creo que tú lo puedes hacer. Todo me dice que no, todo me dice que no es posible, todo me dice que está mal, todo me dice que se complica, todo dice que está feo, todo me dice que hasta los médicos ya dijeron que no, que esto es incurable, o hasta los bancos ya me dijeron que esto es impagable, y hasta mi marido me dijo que ya no tiene solución, que lo nuestro no tiene solución. Bueno, cualquiera que haya sido el discurso, la frase, el señalamiento o la sentencia que dice
que no, ahí es donde nuestra confianza en Dios se sostiene fuerte y puede decir sí. Para el que cree, todo le es posible. Hay un pasaje en la Biblia. Bienvenidos todos los que están llegando aquí a la transmisión. Gracias por conectarse a esta transmisión en vivo. Eh, gracias por estar aquí. Me da gusto saludarles. Y estamos hoy aquí ya en esta transmisión. Perdón, trato de ver sus comentarios. Gracias a Irma Castañeda Jaramillo. Gracias. Buenas noches, pastor. Gracias por compartir la enseñanza de Dios y por entender más que nos enseña Jehová por medio de su prédica. Gracias, bendiciones. Gracias, hermana Irma, Dios te bendiga. Rocío Pastrana dice sí, abrazos a Peli hasta el cielo. Gracias, Rocío, Dios te bendiga. Lugar Verona, amén. Dice buenas noches. Gracias, Vero, Dios te bendiga. Por ahí quien nos ha dejado su like. Gracias también, Ischel. Gracias, manita, Dios te bendiga, te quiero mucho. Irma Astudillo también, gracias por estar aquí. Vero Huerta, gracias. Irma Castañeda, muchas gracias. Rocío Pastrana, gracias. Gracias a todos. Y si hay alguien que anda por aquí y que no vi o que no mencioné, perdonen ustedes. Por aquí veo que pasó Angélica. ah, saludos, Angie, a ti, a Darwin. Un abrazo bien fuerte. Rocío Pastrana, Vero. ¿Quién más? ¿Quién más? Por aquí. Bueno, es que de repente se regresa. Quiero moverle. Rodolfo Hernández, bendiciones. Rodolfo, gracias también. Eh, Gracias, Rodolfo. Uy, perdón, se me regresa. Michelle, Angie, Irma, Julio Velázquez, Pastor Saulemus, gracias. Gracias a todos. Gracias de verdad por sus saludos, por compartir este video. Bendiciones a todos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ok, quiero leerte un pasaje porque de repente hablo y dice, no, es que no lee la Biblia ese pastor y no enseña conforme a la Biblia. Todo lo que te he dicho está en la Biblia. Pero bueno, leamos la Biblia para ponernos en contexto de esto que te estoy diciendo, porque el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios o el testimonio que tenemos en la palabra de Dios es precisamente para que nosotros podamos acrecentar nuestra fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesitamos creerle a Dios y para eso necesitamos creer lo que Dios dice. Y para poner nuestra confianza en Dios, para poder poner nuestra confianza en Dios, necesitamos saber qué nos está diciendo Dios. Entonces la Biblia es la gran herramienta, el gran instrumento que tenemos a nuestro alcance para conocer a Dios, conocer su voluntad, conocer los planes que Dios tiene para con nosotros y poder nosotros aumentar nuestra fe sabiendo que podemos poner nuestra confianza en Él. Ahora, eh, normalmente cuando confiamos en alguien, vuelvo al ejemplo del mecánico, cuando tú confías en el mecánico, es porque tienes los antecedentes de que antes no te falló. Y si tú no lo conocías y es la primera vez que te acercas a ese mecánico, preguntas, oye, a alguien que llevó su carro ahí, oye, recomiéndame un mecánico, oye, recomiéndame a alguien que me pueda arreglar mi carro. Y tú preguntas porque quieres antecedentes de ese mecánico que te pueda dar la certeza de que te va a hacer un buen trabajo. Bueno, muchos no creen en Dios por el solamente hecho de que es Dios. Muchos quieren creer en Dios, pero necesitan un antecedente. O sea, ¿de qué manera tú me puedes convencer de que tu Dios es el verdadero, de que tu Dios es el bueno, de que tu Dios es el justo, el que va a hacer el milagro que yo necesito? ¿De qué manera me puedes asegurar o qué garantías me puedes dar de que tu Dios y tu religión es la verdadera? Durante muchos años en mi fe cristiana traté de convencerle a la gente de que el Dios que yo predico, el Dios en el que yo creo, es un Dios verdadero y trataba de convencerlos con argumentos y miren, es que yo, es que mi vida, es que mi testimonio, es que mira mi familia, es que mi situación y es que esto y trataba de convencer a la gente acerca del Dios en el que yo creo. No digo que eso está mal, por supuesto que me funcionó en algunas ocasiones, en gran parte de las ocasiones cuando testifiqué, muchos creyeron en Dios por causa de darles testimonio del Dios que yo predico. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que era muy difícil poder convencer a alguien que no quiere creer o a alguien que no se quiere acercar a Dios porque simplemente no tiene antecedentes, no hay una evidencia clara o no hay una muestra clara de la existencia de Dios. Entonces, ¿cómo podré convencer a alguien que no quiere creer? Bueno, la respuesta que hoy tengo en mi corazón para alguien que no quiere creer es que solamente él pueda o ella pueda
abrir su corazón y abrir su entendimiento y aprender a confiar. Aprender a confiar, porque cuando alguien no cree es porque no ha confiado, ha perdido la confianza en los demás. Entonces, si tú quieres creer en Dios, necesitas aprender a confiar. Empieza a confiar en ti mismo, empieza a confiar en los demás, empieza a confiar en la gente a tu alrededor, empieza a abrir un poco tu corazón para confiar. Por supuesto, cuando nosotros abrimos nuestro corazón para confiar en los demás, por supuesto que existe el riesgo y existe una oportunidad ahí para ser decepcionados. Es decir, confías en tu esposo y puede que tu esposo te decepcione. Confías en tu esposa y puede que tu esposa te decepcione. Confías en el jefe, en el trabajo, en tu vecino, en tu amigo, en tu compañero, en el médico, en el mecánico. Confías y muy probablemente te decepcionen. Por cierto, que puede pasar. No tenemos la garantía de que la gente no te falle. Puedes confiar en tu dinero y un día de repente el valor del dólar cambia y tu dinero ya no vale lo mismo. Hay una devaluación o hay una inflación como la que está pasando ahora y tu dinero no vale lo mismo. Y la confianza que tenías en aquello que te daba la certeza o la garantía de estar bien, ahora resulta que ya no te está funcionando o no está cumpliendo con tus expectativas y por lo tanto empiezas a dudar. Entonces existe esa posibilidad de que si tú te abres a confiar, muy probablemente te decepcione. Pero eso es lo importante de tener fe. La fe en Dios no te decepciona, la fe en Dios no te traiciona, la fe en Dios no te falla, porque conforme tú más confías en Dios, conforme más depositas tu confianza en Dios, tu fe se fortalece. Y entonces te das cuenta que no es Dios el que falla, sino que te das cuenta que realmente tú estás aprendiendo a depender y a confiar en Él para que su voluntad suceda en tu vida. Difícilmente Dios te va a traicionar, difícilmente, bueno, no difícilmente, Dios no te va a traicionar, Dios no te va a decepcionar, Dios no te va a fallar, porque sería traicionarse a Él mismo, sería defraudarse a Él mismo, sería ir en contra de lo que Él es. Él es la verdad, Él es santo, Él es justo, Él es bueno, Él es misericordioso. Por lo tanto, Dios no te va a fallar porque sería ir en contra de quien es Él mismo. Entonces, como no te puede fallar, cuando tú te das cuenta y pones tu confianza en Dios y te das cuenta de que Dios es real y que Dios es verdadero para tu vida, entonces te empiezas a percatar y empiezas a darte cuenta que lo que se tiene que ajustar no se tiene que ajustar Dios a tu voluntad o Dios no se va a ajustar a tu fe, sino eres tú el que se tiene que ajustar a Él. Y ahí es donde tu fe empieza a crecer y ahí es donde tu confianza en Dios empieza a madurar y empiezas a darte cuenta de que tu necesidad de Dios es más grande de lo que te podías imaginar. Pero tienes que aprender a confiar, tienes que aprender a poner tu confianza en Dios. Eso es tener fe. La Biblia, otra vez vuelvo a citar Hebreos 11:1 cuando dice la palabra del Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando esperamos, estamos confiando en Dios. Cuando tenemos la certeza, estamos creyéndole a Dios. Entonces, cuando tú crees en Dios y esperas en Dios, Dios no te va a decepcionar, Dios no te va a fallar y vas a conocer más la voluntad de Dios para tu vida. Y empiezas a rendir inquietudes de tu corazón, miedos, inseguridades, desconfianza. Empiezas a saber que Él es Dios y que Él tiene conocimiento de todas las cosas y que Él sabe qué es mejor para ti. Y confiar en eso es como un niño que lo llevas por primera vez a su primera inyección, ya siendo grandecito, 6 7 8 años más o menos, cuando ya se dan cuenta de las cosas, y tú le dices, hijo, vamos a ir a dar un paseo y vamos a dar una vuelta, pero necesito que vayamos aquí primero y mira que te vamos a pasar con el médico y tú sabes que le van a poner una inyección y tú le empiezas a decir, cuando es pequeño, más pequeño de 5 años, 4 años, él te cree todo, pero conforme va creciendo, y si tú le dices, vamos a ir acá y le mientes, y él descubre que le mentiste, él ya no va a confiar en ti. Ese pequeñito va a perder su confianza en ti y se va a dar cuenta que le estás mintiendo. Y cada vez que le digas, vamos a ir a tal lado, o vamos a ir aquí, o vamos a ir allá, por supuesto que ya no te va a creer. Entonces, Dios no te va a mentir y Dios no te va a decir, mira, vamos a ir allá pero vamos a dar la vuelta y primero te voy a comprar un helado y si te portas bien te compro dos. Y no, Dios no te miente. Dios te dice las cosas como son. Por eso podemos confiar en Él, porque Él no nos va a mentir para concedernos o darnos un milagro o entregarnos a resolvernos una necesidad o sacarnos del hoyo. Él no te va a mentir y decir, mira, si tú haces esto, entonces yo hago esto. Pero si no, no, Dios no te miente.
Dios te habla con la verdad y por eso podemos tener la certeza de que Él no se puede traicionar a sí mismo, porque su naturaleza le impide traicionarse a sí mismo. O mentir, o decepcionar, o fallar, o traicionar. Él no lo va a hacer. Entonces, podemos poner nuestra confianza en Dios. Ok, sigo hablando y quiero leer este texto. Así es que gracias a todos los que están, sean muy, muy bendecidos. Dice la palabra de Dios, si tú tienes tu Biblia en tu mano, ahí cerca de ti, y puedes leerla, te invito a que abras tu Biblia en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Dice la palabra del Señor, di un poquito de tiempo a que buscaras el Evangelio de Juan en el capítulo 9. Dice, al pasar Jesús, perdón, lo voy a leer aquí mejor en la compu, así no se pierde mi voz hacia abajo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, se manifestasen en él, perdón. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé, porque no lo había visto. Y quizás hasta lo tenía enfrente y no lo sabía. Pero me llaman mucho la atención muchas cosas de este momento porque eh, a veces queremos que las cosas sean de cierta manera para que Dios haga lo que nosotros esperamos que puede hacer. Es decir, yo quiero un milagro y yo quiero que lo haga de esta forma. Yo quiero que el Señor obre sanidad en mi cuerpo y quiero que lo haga de esta manera, que lo haga rápido, de un solo golpe. Quiero que el Señor restaure mi matrimonio y quiero que venga mi esposo o mi esposa pidiéndome perdón de rodillas para que yo hoy crea que mi matrimonio ha sido restaurado. O quiero que no sé, cualquier cosa que esperamos que Dios haga, cualquier milagro que estamos esperando que Dios haga, queremos que sea de cierta manera para que podamos creer que es Dios el que lo está haciendo. Incluso, aun cuando Dios lo hiciera de la manera en que nosotros queremos, aun cuando pasara de la manera que estamos esperando que pase, resulta que aún así pondríamos en duda si fue Dios o no. A mí me gusta este pasaje porque los discípulos que andan con Jesús, los apóstoles que andan con Jesús, le preguntan a Jesús por qué este hombre está ciego. Porque de acuerdo a la tradición, a la costumbre y a la historia del pueblo de Israel, ellos sabían que había ciertos pecados o había ciertas consecuencias por los pecados cometidos, como la lepra, como la ceguera, como el ser paralítico, como el perder los bienes propios. Simplemente recordarán la historia de Job cuando pierde todo, pierde sus cosechas, pierde su ganado, pierde sus hijos y él enferma y sus amigos vienen y le dicen a Job, arrepiéntete Job, porque esto que te está pasando no es de a gratis. O sea, Dios no castiga a alguien de a gratis. Seguramente algo hiciste, algo cometiste algún pecado, tienes pecados ocultos y por eso te está pasando lo que te está pasando. Por eso estás viviendo todo esto que vives, porque pues eres un pecador, entonces necesitas arrepentirte porque perdiste tu ganado, perdiste tus cosechas, perdiste tus hijos y ahora tú has perdido la salud, estás enfermo. Y lo que le aconsejaban sus amigos a Job era arrepiéntete, eres un pecador. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia es que Job no era un pecador. Job no había pecado en él
de manera que todo lo que acontecía no era algo como consecuencia del pecado. Pero esa era parte del entendimiento que se tenía entre el pueblo de Israel, y hoy en día incluso entre el pueblo cristiano creen que las cosas que nos pasan o todas las cosas que acontecen es porque Dios te está castigando. Dejas de ir a la iglesia y en la semana te enfermas y Dios te está castigando. Dejas de leer la Biblia, dejas de orar y a la semana ya tienes problemas con tus hijos, entonces Dios te está castigando. No ofrendas, no diezmas en la iglesia y entonces ya el dinero no te alcanza y dices, Dios me está castigando porque no ofrendé o no diezmé. Y tenemos esas creencias, estamos pensando que ese es el Dios que puede traer un castigo, una maldición o una consecuencia en nuestras vidas como testimonio de que Él es Dios y puede castigar a quien se le dé la gana. Me encanta la historia de Job porque Dios demuestra que no es un Dios tirano, no es un Dios vengativo, no es un Dios que está esperando que te portes mal para castigarte. Y así, de la misma manera, con este ciego, me doy cuenta que Dios le dice a los discípulos, no, ni pecó él, ni pecaron sus padres, de acuerdo a la lista o al historial que yo tengo, al expediente de esta familia, ninguno de ellos ha pecado como para que él esté ciego. O sea, si hubiesen pecado, a lo mejor su pecado no sería la causa de que él estuviera ciego, pero ni pecó él, ni pecaron sus padres. Sin embargo, está ciego para que el nombre de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y qué duro es, porque uno pudiera pensar, ay Dios, tan cruel, tan injusto, ¿por qué deja que pasen estas cosas? Pobre hombre, tuvo que ser ciego toda su vida y encontrarse con Jesús. ¿Y qué tal que si Jesús no pasaba? ¿Y qué tal que si Jesús no se le ocurría ir a esa ciudad? ¿Y qué tal que si moría ciego? Y todo porque Dios quería hacer su obra en él. Es que todo lo que vemos o todo lo que sucede en nuestro entorno lo analizamos desde nuestra condición humana, desde nuestra opinión, desde lo que a nosotros nos parece o no nos parece justo. Y lo revisamos con nuestra perspectiva o con nuestras ideologías o con nuestros pensamientos. Decimos, es que no es justo, es que no me parece, es que no debería de ser así, es que Dios debería. Y todo lo hacemos desde nuestro punto de vista y lo hacemos como nosotros quisiéramos que fuera. Me parece interesante porque no es así como funciona. Dios es soberano y precisamente si algo difícil hay en la fe o algo difícil hay en creer, es confiar en Dios y confiar que aunque lo que tú ves no te gusta y aunque lo que te está pasando no te agrada, puedas tener fe en Dios de que esa no es la condición en la que Dios te quiere tener, que puedes confiar de que Dios te va a rescatar del hoyo, que Dios te va a sacar de la bronca, que Dios va a restaurar tu matrimonio, que Dios va a sanar tu cuerpo, que Dios va a prosperar tu economía, que Dios va a salvar a tus hijos y que Dios va a hacer lo que Él ha dicho que haría en tu vida desde que tú lo conoces, desde que supiste que existe, desde que pusiste tu confianza en Él y pudiste creer que Dios puede hacer un milagro en ti. Ahora puedes ver o puedes saber o puedes entender que Dios está obrando en tu vida. Puedes poner tu confianza en Dios, puedes saber que Dios está obrando para bien en tu vida. Ok, por ahí me dicen que se cortó la señal, espero que no, espero que me estén viendo. Ah, espero que hayan escuchado lo que dije, pero bueno, si es así, tengan paciencia, recuerden que el internet que tengo de este lado no es muy bueno y confío que el mensaje salga completo y puedan ustedes escuchar. Espero que lo reciban completo. Así es que por ahí déjenme saber si se está viendo o si se está oyendo el mensaje, si están todavía escuchando o ya estoy hablando aquí solito como loco. Ah, ok, sí, es la señal por aquí, es una terrible señal, así es que ténganme paciencia, después el mensaje queda corto, eh, se mocha ahí, pero espero que la esencia de lo que les quiero decir quede en sus corazones. Ok, entonces, gracias por sus comentarios, gracias por avisarme. Bien, entonces, si ponemos nuestra confianza en Dios, debemos entender que aun cuando no lo entendamos, aun cuando no sepamos por qué pasa o acontecen ciertas cosas, y además tenemos que tener la capacidad de discernir cuándo Dios está obrando, moviendo las circunstancias
y haciendo que las cosas acontezcan y sucedan en nuestras vidas, y cuándo son simplemente consecuencias o resultado de nuestras malas decisiones. Y tenemos que aprender a entender los errores para corregirlos, darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal y corregirlos. Ya les decía yo el domingo, y espero poder terminar el próximo domingo la enseñanza que empecé este domingo pasado, pero eh, en ocasiones cuando nos damos cuenta que la estamos haciendo mal, tenemos que permanecer en Dios y decir, Señor, la estoy regando, pero quiero corregirme y quiero cambiar. No podemos vivir creyendo que por arte de magia van a pasar las cosas. Confiamos en Dios, oramos a Dios para que las cosas mejoren, para que cambien nuestras circunstancias, para que suceda un milagro, pero también nosotros tenemos que saber y entender que nuestras acciones y nuestra conducta tienen que ser conforme a lo que creemos. La Biblia dice que no andamos por vista, sino por fe, que el justo por la fe vivirá. Es decir, nosotros no vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que creemos. Y si lo que creemos me dice que tengo que tener cierto comportamiento, cierta actitud, ciertas acciones, pues tengo que vivir conforme a eso. No por obras, no para ganarme el cielo, sino porque eso es lo que creo, esas son mis convicciones y me dirijo a eso. No es fácil mantener en nuestras convicciones, pero sí perseveramos y continuamos, podemos alcanzarlo. Ok, eso fue una pausa. Regreso al mensaje. El ciego está ciego ahí. Jesús dice, no pecaron sus padres y no pecó él, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús agarra y escupe en la tierra y hace lodo con su saliva y la tierra. Y uno dice, ay, pero era Jesús, era saliva bendita. No, hermano, era saliva. Imagínate que tú le dices al Señor Jesús, no estás ciego, sino sordo, y estás ahí frente al Señor Jesús y el Señor Jesús se acerca y a señas y leer los labios y como sea, te dice, ¿qué quieres que te haga? Y tú le dices, quiero oír, quiero que abras mis oídos. Y entonces Jesús agarra y escupe en la tierra y hace lodo en sus manos y se unta sus manos y te va a poner lodo en tus oídos. ¿Cuántos de nosotros dirán, ¡ay, guácala! Bueno, pues hay un pasaje en el texto bíblico donde Jesús chupa sus dedos y los mete en los oídos de un sordo. Muchos se sorprenderían y dirán, pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué no solamente oró? ¿Por qué en lugar de hacer lodo con su saliva, por qué no solamente oró? ¿Por qué tocó al leproso si podía solamente orar de lejecitos y no contagiarse de lepra? ¿Por qué Jesús hacía lo que hacía? ¿Por qué curaba a las personas en sábado? ¿Por qué hacía todas las cosas que nuestro Señor Jesús hizo, que rompían moldes y que rompían esquemas acerca de lo que la gente estaba acostumbrado a ver o acostumbrada a ver? Y las personas queremos que los milagros sucedan de cierta forma para poder creer que el milagro va a suceder. Porque si no vemos las señales y el camino y la forma en la que Dios pudiera hacer las cosas, entonces nosotros dudamos que pueda suceder un milagro. Y en lugar de tener una fe cierta y verdadera, una fe de Dios en nuestras vidas, tenemos una fe cultural. Alguna vez lo mencioné en una de estas reuniones que tenemos aquí. De repente tenemos solamente una fe cultural, es decir, creemos en Dios porque la gente dice que tenemos que creer en Dios. Vamos a la iglesia porque la gente dice que tenemos que ir a la iglesia. Leemos la Biblia porque el pastor dice que tenemos que leer la Biblia. Pero no tenemos fe en Dios, tenemos una fe cultural. Y de repente vemos a un famoso o a una famosa que empieza a congregarse o empieza a ir a una iglesia cristiana y dice, ah, mira, ellos también ya son cristianos y entonces es bueno el cristianismo. Pero ¿por qué es bueno el cristianismo? ¿Porque alguien famoso creyó en Cristo? ¿O porque nosotros tenemos la certeza en nuestro corazón de que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es bueno? Y vamos y creemos y esperamos que el pastor ore por nosotros porque todos pasan con el pastor para que el pastor ore por ellos. Le hablamos al hermano fulano, a la hermana fulana, porque antes hizo una oración por mí y sucedió un milagro. Entonces le vuelvo a hablar para que vuelva a orar por mí a ver si el milagro que sigue me puede suceder. Esa es la fe cultural, esa es fe por cultura, por tradición, por costumbre, porque tenemos hábitos que practicamos cotidianamente que nos hacen suponer en nuestro corazón que creemos y que tenemos fe en Dios.
la evidencia de si tenemos fe en Dios o no es aceptar la voluntad de Dios y que el milagro que estamos esperando que pase va a pasar, pero no porque nosotros le decimos a Dios cómo lo tiene que hacer, sino porque confiamos en que Él lo puede hacer como se le dé la gana. Y tenemos la certeza de que Él puede obrar un milagro y puede hacer un milagro en nuestras vidas como Él quiera, ya sea escupiendo en la tierra para hacer lodo y untar nuestros ojos, o chupándose los dedos para meterlo en nuestros oídos, o solamente declarando la palabra, como le dijo al centurión romano cuando el centurión mandó a traerlo a su casa y él ya iba para su casa y el centurión dijo, no, mejor no entres, solamente di la palabra y el milagro sucedió. Y Jesús dio la palabra y el siervo del centurión fue sanado. Entonces, ¿cómo esperamos que suceda el milagro si condicionamos al Señor para que el milagro suceda como nosotros queremos o como nosotros esperamos que pase? O que la gente se comporte como nosotros esperamos, o que haga lo que nosotros queremos que haga y viva como nosotros queremos que viva. Y hacemos y tenemos una fe en Dios condicionada por nuestras tradiciones, condicionada por nuestra cultura, condicionada por nuestra forma de pensar, porque si no es de esa manera, no podría ser. Y entonces la gente empieza a cuestionar ahora no a Jesús, sino al ciego. Y la gente se empieza a decir, ¿qué no este era el ciego que nos pedía cada domingo, cada vez de plaza o cada tiempo de que salimos a la calle? Este estaba aquí en la puerta del templo pidiendo cooperación y ofrenda y limosna y estaba extendiendo la mano y hasta nos molestaba porque estaba ciego. Ahora resulta que ve, no nos engañaría todos estos años, porque hoy sabemos, por ejemplo, hoy sabemos que hay gente que engaña. Hay gente que dice que necesita y no necesita. Hemos visto videos en redes sociales. Yo he visto a personas que dicen, no, no le des a un mendigo en la calle porque ni necesitan, ni necesitan, y es gente que mentirosa, ya están, tienen unas casotas, tienen unos palacios y nada más andan engañando a la gente porque ellos ya no necesitan. Sé que hay gente así, sé que hay gente que solamente engaña a los demás para sacar una ventaja, sé que eso es cierto, pero precisamente la fe en Dios es creerle a Dios, no a la gente. Entonces la Biblia dice, dale al que te pide. Y si tú tienes para dar, dale. Pero es que es rico y me está engañando. Bueno, es un asunto de él y Dios. Él tendrá que entregar sus cuentas al Señor. Pero tú confías en Dios y confías en lo que Dios puede poner en tu corazón y de bendecirte como te quiere bendecir solamente por el hecho de dar. Por supuesto que puedes evitar una estafa, por supuesto que puedes evitar un engaño, investigas un poco, preguntas, te aseguras, pero en la calle hay alguien que no puedes investigar, alguien que no puedes saber si te está tomando el pelo o no, y tú sientes en tu corazón darle, pues dale. Si te está engañando o no, es un asunto de esa persona. Miren, durante algún tiempo yo viví en la calle y cuando viví en la calle yo pedí dinero para comer. Y entonces había ocasiones en que pedía dinero para comer porque realmente tenía hambre y había gente buena de corazón o generosa y me daban y yo iba y comía. Pero había veces que ya había comido, la gente me había regalado un pan o me había regalado una torta, un pedazo de algo, yo había encontrado en la basura quizás algo para comer y el hambre ya se me había quitado. Pero yo pedía para comer y decía, me das para un taco, me das para una torta, me invitas a un café. Y yo pedía en la calle y la gente me daba dinero. Y ese dinero no lo usaba eh, para comer, lo usaba para alcoholizarme o para drogarme y engañaba, yo engañaba a la gente para sacarle dinero, por supuesto. Entonces yo sé de lo que estoy hablando. Entonces sé que hay gente que tima y que hay gente que toma el pelo en la calle y que solamente te pide para los vicios o para estafarte o por lo que sea, te miente. Pero créanme que cuando tenía hambre y les pedía a la gente una moneda, se sentía tan bien que alguien volteara y te diga, mira, ten, te invito un taco, ven, acércate, te invito una torta, o mira, ven, vamos, pasamos por un café y un pan y te lo comes. Se siente tan bien cuando pierdes toda esperanza y cuando pierdes toda confianza, cuando crees que ya no hay más oportunidad para ti, que alguien te tienda la mano, se siente muy bien, te vuelve el ánimo, no solamente te calma el hambre, sino te calma la desesperación, te calma la desesperanza. Y entonces, si tú te la vas a pasar pensando y que no le vas a dar una moneda a una persona que te pide en la calle porque está mintiendo, porque es un millonario que tiene un palacio y que vive de engañar a la gente, hermano, no tienes confianza. Hermana, no tienes confianza. No confías. Estás confiando en lo que tú puedes controlar,
en el juicio que puedes tener acerca de la gente, en de la manera en que cómo calificas a la gente es una manera correcta, a menos que tengas un discernimiento, el don de discernimiento de espíritus, o el don de ciencia, o el don de revelación, que te permita saber cuál es la conducta de alguien, o qué es lo que está haciendo alguien, o cómo es la vida de alguien, a menos que tengas un don de revelación, de conocimiento, de ciencia, o de discernimiento de espíritus, entonces en ese momento puedes decir, ah, no, ¿sabes qué? Me estás mintiendo, y lo confrontas con la verdad y le dices, ¿sabes qué? No hagas esto, engañas, le quitas la bendición a otros, entonces puedes confrontarlo. Pero si no tienes nada de eso y solamente es tu percepción de las cosas y tu idea de las cosas, no confías, no confías en Dios. Y estás confiando en tu talento, estás confiando en tu capacidad, estás confiando en tu juicio. Entonces, ¿cómo podrías confiar en Dios si no podemos confiar para eso? La gente se acerca al ciego y le dice, ¿no es este el que estaba ciego y nos engañaba? Y uno dice, sí, se parece. Y ellos dicen, no, no es. Y él dice, claro que soy yo estaba ciego. Y la gente se acerca y dice, ¿cómo es que estaba ciego? Y ahora ves, claro, a ese que llaman Jesús que anda por ahí sanando enfermos, se acercó a mí, hizo lodo, sentí el lodo porque eso es lo que me mandó. No es que vio cómo hacía el lodo, está ciego, pero sintió lo que le puso en los ojos. No dijo hizo saliva, y con su saliva hizo lodo, solamente dijo hizo lodo y me lo puso en los ojos y me dijo que me enjuagara y ahora veo. Y si sigues leyendo el pasaje, podríamos hablar muchísimo más de ese pasaje, pero te invito a que lo leas ahí donde nos quedamos en el capítulo 9. Sigue leyendo y te vas a dar cuenta cómo la gente, los religiosos, se acercan al ciego y le dicen, ¿cómo es que ahora ves? Y él dice, Jesús, él fue el que me sanó. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, pero él lo hizo. Y de repente los religiosos van y le preguntan a los papás del ciego, oigan, ¿su hijo veía o nos engañó todo el tiempo? Y los papás dicen, lo que nosotros sabemos es que nació ciego, pero ahora ve. ¿Pero cómo es que ve? Y los papás dicen, pues no sé, pregúntenle a él. No sabemos nosotros por qué ve o cómo es que ve. Vayan y pregúntenle a él. Él es el que sabe cómo es que ahora ve. Pero nosotros desde que lo creamos, siempre fue ciego. Cuando, cuando tratamos de tener el control de las cosas y estamos esperando que las cosas pasen como nosotros queremos, como nosotros esperamos que sucedan. Y además, no solamente eso, todavía queremos darle una explicación a lo que no entendemos o a lo que no sabemos o a lo que no comprendemos de Dios. Tratamos de comprenderlo porque queremos seguir teniendo el control. Cuando tú oras y un milagro sucede, o alguien ora por ti y el milagro sucede, la explicación que normalmente damos es que estuvimos orando y es que estuvimos ayunando y la gloria de Dios era porque Dios escuchó nuestra oración. No, hermano, hay oraciones que yo he hecho que pasan milagros que no sé por qué pasa el milagro. De hecho, hay oraciones que considero yo que son oraciones muy sencillas y que cuando hago una oración el milagro pasa y de repente me testifican, dice, pastor, la oración que hizo este día, yo digo, ¿cuál oración? Y trato de acordarme, a veces reviso hasta los videos, digo, pues si esa es la oración que funciona o esa es la oración que hace el milagro, pues es la que voy a usar. Pero resulta que no es una oración compleja, es una oración de fe. Solamente es una oración de fe. Y cuando le preguntan al ciego, ¿cómo es que ves? Él dice, no sé. ¿Dónde está aquel que te sanó? No lo sé. No lo sé. Lo único que sé es que ahora puedo ver. Es lo único que sé. Y seguramente muchas cosas de las que tú no tienes explicación o no puedes explicar o no puedes compartir tu fe con los demás y te preguntan, oye, pero ¿por qué crees en Dios? Creo porque Dios ha obrado en mi vida. Pero ¿cómo? Explícame. No lo sé. No está mal decir no lo sé, no está mal dar una respuesta de no sé por qué está pasando esto, no sé por qué, cómo Dios lo hizo, o qué, si soy digno, merecedor de un milagro, de una respuesta de Dios. No lo sé, yo no podría calificar mi vida en ese sentido. Lo único que sé es que sé quién lo hizo. Eso es lo único que puedo asegurarme. Por eso todas las cosas que esperas que pasen en tu vida, todos los milagros que esperan que pasen en tu vida, tu matrimonio, tus finanzas, tus hijos, tu salud, tu trabajo, tu negocio, lo que sea que estás esperando que pase en tu vida, debes de poner tu confianza en Dios.
y decirle a Dios, ok, Señor, no sé cómo lo puedas hacer, no sé cómo puedes hacer este milagro, no sé de qué manera lo puedes hacer, si hay algo que yo pueda hacer, si hay algo en lo que yo pueda participar o involucrarme en el milagro que tú quieres hacer en mi vida. A lo mejor el ciego pudo haberse quedado ahí, ahí quieto nada más y Jesús haberle puesto el lodo y el ciego pudo haberle dicho, ¿y por qué voy a ir al estanque? ¿Por qué no me hiciste el milagro aquí? ¿Para qué me mandas? No estás viendo que estoy ciego. Y me mandas al estanque de Siloé y quieres que vaya y me enjuague. ¿Para qué me mandaste ahí? ¿Por qué no hiciste el milagro aquí? No estás viendo mi necesidad. Sin embargo, Jesús le puso el lodo y le dijo, ve y enjuágate. ¿Y sabe qué hizo el ciego? Fue y se enjuagó. Si Dios requiere que tú te involucres, que tú vayas y te enjuagues, que tú vayas y hagas un negocio, que tú vayas y tengas que hablar con alguien, que tú toques una puerta, que tengas que hacer una oración, que tengas que ayunar, si Dios está esperando que tú te involucres y participes activamente dentro del milagro que Dios quiere hacer en tu vida, hazlo sin miedo. Porque al final de cuentas, quien va a hacer el milagro es el Señor, pero tienes que tener la certeza y la confianza en la confianza plenamente en Dios de que es Él el que obra el milagro. Lo difícil de creer es confiar. Cualquiera puede decir, creo en Dios. La misma Biblia nos enseña que aún los demonios creen en Dios y tiemblan delante de Él. Pero nosotros no somos un demonio. Nosotros somos personas, seres humanos, hijos de Dios, que hemos decidido creer en Jesús, que hemos decidido creer en Dios y que hemos decidido poner nuestra confianza en Él y decirle, ok, no sé cómo lo vas a hacer, no sé cuál es tu plan, no sé de qué manera piensas obrar en mi vida, en mis hijos, en mi familia, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi negocio, no sé de qué manera lo vas a hacer. Si me tengo que involucrar de alguna manera, si tengo que ser como el ciego, que tengo que ir al estanque, enjuagarme y tengo que seguir una instrucción de tu parte, házmelo saber de manera que yo lo entienda. Pero si lo único que tengo que hacer es confiar y esperar en ti, dame la certeza, mi corazón, de que creo, de que confío, de que estoy poniendo mi confianza en ti. Y podemos confiar en Dios. Yo creo, pienso y estoy seguro de que cuando tú aprendes a confiar y a depender de Dios, hay un cambio en tu interior, cambia algo dentro de ti que no es otra cosa más que la fe obrando con poder en tu vida. Entonces, cuando tú pones tu confianza en Dios, cuando tú decides confiar en Dios, algo pasa dentro de ti. Algo empieza a suceder, algo empieza a cambiar, algo empieza a transformar tu vida, tu manera de ver la vida, tu salud, tu bienestar, tu manera de peinarte, de arreglarte, de vivir la vida, empieza a ser distinto. Si tú ves tu vida, si tú tienes años siguiendo a Jesús, leyendo la Biblia, congregándote en una iglesia, y tienes años haciéndolo, y ves que tu vida sigue siendo la misma, y estás en la misma condición de hace 10 años, de hace 20 años, incluso ahora estás peor que antes porque ahora tienes otros problemas, otras dificultades más complejas de las que tenías antes, porque luego decimos, no, es que estoy avanzando, por eso el diablo se me pone tanto. Pues habría que revisar si es el diablo realmente o son solamente nuestras malas actitudes y nuestra falta de fe. Porque si es el diablo y tú te sometes a Dios y te apartas del mal, el diablo va a huir de ti. Así lo dice la Escritura en el libro de Santiago. Someteos pues a Dios, apartados del mal, y el diablo huirá de vosotros. Entonces el diablo tendría que ir corriendo delante de ti porque tú le estás poniendo unas corretizas y unas sacudidas y cada vez que se te quiere poner enfrente, sale corriendo. Pero si no es el diablo y eres tú, o soy yo, o bueno, me refiero a cada uno de nosotros en sus circunstancias y somos nosotros mismos los que estamos causando ese problema, vale la pena cerrar nuestros ojos, arrepentirnos y decirle a Dios, Señor, la estoy regando. Estoy queriendo tener el control de mis circunstancias, quiero tener el control de mi marido, quiero tener el control de mis hijos, quiero tener el control de la economía del mundo, quiero controlar al presidente de México para que haga lo que yo quiero y quiero tener el control y no estoy confiando en ti, no estoy poniendo mi confianza en ti. Y no estoy creyendo que tú tienes el control de todas las cosas. Y a pesar de todas las circunstancias, y a pesar de todas las crisis mundiales y económicas y sociales y políticas, y todo lo que acontece, yo puedo confiar en ti y saber que tú estás en control de todas las cosas, que tú estableciste los tiempos,
que tienes autoridad sobre los gobiernos, que tienes autoridad sobre las naciones, que tienes autoridad sobre principados y potestades y huestes espirituales de maldad. Tú tienes autoridad. Tú venciste en la cruz del Calvario el pecado y venciste a todos tus enemigos y los has puesto por estrado de tus pies, y hasta que no sean todos puestos por estrado de tus pies, hasta ese momento no se acabará la historia de esta humanidad. Así es que hoy someto mi vida, me rindo a ti, me entrego a ti y quiero confiar plenamente en ti, a pesar de lo que vean mis ojos y a pesar de las circunstancias alrededor de mí, porque mi confianza está puesta en ti. Entonces a veces es difícil creer porque tienes que poner toda tu confianza en Dios, en las buenas y en las malas. Insisto, cuando tienes la certeza de que algo bueno te pueda pasar porque le sucedió a alguien más, está chido creer cuando se tiene la certeza. Pero cuando no tienes la certeza, cuando no tienes la garantía, cuando no hay evidencias de que algo bueno te pueda pasar, ahí es donde tu confianza entra y donde puedes descargar todas tus cargas delante del Señor y decirle: confío en ti. No sé, mis ojos, mi pensamiento, mi cabeza me perturba, lo que ven mis ojos me inquieta, lo que oyen mis oídos está molestándome y está haciéndome dudar, pero quiero confiar, quiero creer en que tú eres Dios en mi vida y que estás en control sobre todas las cosas y que me quieres bendecir. Y a pesar de todo lo que vivo y a pesar de todo lo que me pasa y a pesar de todo lo que acontece, sé que tienes el control. Y sabiendo quiénes son mis padres, sabiendo quién soy yo y sabiendo quiénes son mis hijos, sé, Señor, que tú puedes obrar un milagro en mi vida. Amén. Y podemos ser como este hombre ciego. Ir, si tienes que ir al estanque y enjuagarte, hacer lo que tengas que hacer, si tienes que hacer algo. A veces solamente el Señor te dice: confía, espera, que yo lo haré. Yo peleo tus batallas, yo te defiendo en medio de la guerra, yo estoy a favor tuyo, venzo a tus enemigos, te he dado la victoria, he pagado con mi vida por tu salvación. Así es que podemos confiar, podemos creer, podemos tener fe en el Señor. Amén. Bueno, amén. Ya terminamos aquí. Sé que hubo interrupciones durante la transmisión, el video se pausó por ahí. Traten de verlo posteriormente. Ojalá tengan oportunidad de compartir este video, hacerlo llegar a quien lo necesite. Tener fe no es difícil, lo difícil es tener fe. Parece un trabalenguas, pero lo que quiero decir es que la parte difícil de creer es confiar completamente en Dios. No solamente se trata de decir yo creo, yo creo, yo creo. No, es confiar hasta el final, hasta el final, hasta que las cosas cambien, hasta que el milagro suceda, hasta que el problema se resuelva, hasta que tu provisión llegue, hasta que tus deudas queden canceladas, hasta el final, hasta que la enfermedad se vaya por completo de tu vida, de ti y de tus generaciones, que tus hijos se salven, que tu matrimonio se restaure, que tu vida cambie, que tú seas una persona distinta, una persona de éxito, una persona feliz. Sigue confiando en el Señor, sigue creyendo en Él. Él no te va a decepcionar, Él no te va a fallar, Él no te va a dar la espalda. Él te va a recibir con los brazos abiertos y va a decir: hijo mío, bien, hija mía, bienaventurada, eres buen siervo fiel. En fin, lo que Dios tenga que decirte, Él hablará a tu corazón para darte la certeza de que Dios está contigo. Amén. Bien, vamos a orar, ¿les parece? Gracias por acompañarnos, gracias a los que se quedaron por aquí esta noche y nos acompañan durante esta transmisión. Sean muy bendecidos. Ischel, hermana, Dios te bendiga. Hermana Irma Castañeda, Dios te bendiga. Hermana Irma Astudillo, Dios te bendiga también. Por ahí me parece que está Leti, Dios te bendiga también, Leti. El Señor sea contigo. Mariel también pasó por ahí, un abrazo fuerte. Mi querida doctora Perla Ortega, Perla, Dios te bendiga. Si ves este video posteriormente, Dios te bendiga también. Y quienes pasaron por aquí, el Señor sea con ustedes. Ok, y por las interrupciones ofrezco una disculpa. El internet sigue fallando. A veces llueve por acá y la señal se pone recelosa. Y de por sí hemos tenido estas últimas 3 semanas, hemos tenido problemas serios con el internet. Mis hijos han batallado con el internet y esperamos que eso se resuelva, pero ese es el servicio que llega hasta aquí y es el que podemos disponer por ahora. Pero les envío un fuerte abrazo. El Señor les bendiga. Eh, ¿Ya oramos? ¿No, ah? No, no hemos orado. ¿O sí? No, no hemos orado. Vamos a orar. O no sé. ¿Ya oramos? Díganme, ¿ya oramos?
Se me fue, se me borró el cassette. No, no hemos orado. Gracias. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Yo te pido, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes y que tu gracia y tu favor sea sobre nosotros. Toca nuestras vidas. Queremos confiar en ti. Queremos tener nuestra confianza puesta en ti. Obra en nuestro corazón y bendice nuestra alma. Señor, a veces nuestras circunstancias son tan fuertes, son tan estridentes el sonido de nuestras circunstancias que nos impide mantener nuestra fe en ti. Pero, Señor, hoy a pesar de todo y a pesar de las circunstancias, queremos confiar plenamente en ti, sabiendo que tú perdonas nuestros pecados, porque aún nuestra negligencia o nuestra incapacidad de vivir correctamente podría provocar consecuencias en nuestras vidas. Pero aquí también, a pesar de todo eso, quisiéramos poner nuestra confianza en ti y que tú limpies por completo nuestras vidas, que borre nuestro pecado. Nos arrepentimos, me arrepiento, Señor, de mi pecado. Dígale a Dios, me arrepiento, Señor, de mi pecado. Límpiame de mi maldad. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa, para que mi pecado, Señor, no traiga maldición a mi vida, ni consecuencias graves, terribles a mi vida. Hoy me arrepiento delante de ti, sabiendo que tú moriste en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna. Recibo esa salvación. Te reconozco, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Ven y entra a mi vida. Llena mi vida de tu presencia. Límpiame de mi maldad. Toca mi conciencia, mi corazón y mi espíritu para que yo pueda entender que el pecado no es bueno para mi vida y transformar mi vida en rectitud y en convicción para vivir conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra. Lléname de tu presencia, Señor. Hazme tu hijo. Lléname de tu verdad, de tu palabra, de tu autoridad, en el nombre poderoso de Jesús. Y el milagro que tengas que hacer y la forma sobrenatural en la que tengas que obrar en mi vida para darme testimonio de tu grandeza y de tu señorío, hazlo como tú quieras, Señor. Ven y obra en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Te envío un fuerte abrazo. Gracias por acompañarme esta noche. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te haga prosperar. Que su gracia y su favor estén contigo siempre y que puedas encontrar en cada momento y en cada oportunidad la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Gracias por acompañarnos. Por ahí, comparte el video. En septiembre, los días jueves, estaré haciendo una transmisión desde el templo. Vamos a estar dando una enseñanza de evangelismo a través de aquí, de Facebook. Lo vamos a hacer presencial en la iglesia, pero conviene que lo escuches. Vamos a hablar de los dones, vamos a hablar de la manifestación del evangelio a través de milagros, señales y prodigios. Vamos a hablar del arrepentimiento, de cómo ayudar a alguien a caminar con el Señor, a venir a Jesús. Vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes los días jueves durante el mes de septiembre. Todos los jueves de septiembre vamos a tener este pequeño discipulado de evangelismo para que ustedes puedan aprender y crecer en la fe y poder compartir su fe con otros. Así es que sean muy bendecidos. Nos vemos el próximo domingo. Tenemos cena del Señor en el templo a las 10:30 y a las despuesito de las 11:20, 11:30, empezamos la transmisión de la enseñanza en vivo desde el templo de la comunidad Manto Nuevo. Gracias por acompañarnos, gracias por dejar su like, sus comentarios. Si tienes una petición de oración, déjalo por ahí. Comparte el video. Si tienes alguna duda, si tienes alguna necesidad, háznoslo saber, compártelo con nosotros y haremos todo lo que está en nuestro alcance para bendecirte. Un abrazo bien fuerte, gracias a todos. Si no saludé a alguien, le ofrezco una disculpa, pero a veces, si de por sí está fallando el internet, de repente ya ni sé quién me está viendo y quién no. Pero les envío un fuerte abrazo. Sean muy bendecidos. Nos vemos. Les amo en el Señor y hasta la próxima. Bye.